pequeño problemita, se salió la señal del internet y pues corté el video anterior ahí donde me había quedado, y pues aquí estoy nuevamente ya con señal de internet reanudando la transmisión en vivo para poder continuar con esta referencia que estábamos mencionando. Entonces ahí estamos haciendo referencia que la tabla de archivos que trae eh, los comandos del PLC en el menú, al desplegar la tabla, pues te aparece una tabla con datos con del lado izquierdo el número de la bobina de referencia del timer. ¿Para qué o cómo se utiliza ese dato? Bueno, lo que haces tú es dar clic encima del número del timer que quieres usar. Si quieres usar el T4, das clic y se va a aparecer o se va a iluminar en azul, así como se ve este bit aquí marcado en azul. Se van a iluminar en azul todos los componentes de eh, operación que tiene el timer. Los bits que están aquí, EN, TT, DN, la base de tiempo, el preset, el acumulado, etcétera. Todas esas herramientas operativas del timer se van a seleccionar. Cuando tú ya tienes seleccionados esos componentes, lo que vas a hacer simplemente es dar clic de nuevo y arrastrar esa etiqueta, estando todos los componentes marcados en azul, lo arrastras de eh, encima de la bobina, encima de la bobina del timer, ¿sí? En la zona donde dice timer. Aquí acercas el puntero, sin soltarlo, das clic en la tabla, en el número de la bobina, arrastras. Cuando llegas aquí que ves la marca verde, sueltas el puntero y ya queda grabado el código numérico para ese timer. Entonces, eso se hace con los números de la bobina del timer que vayamos a utilizar. Si quieres usar el 0 o el 1 o el 2, das clic encima, ves que se marquen hacia la derecha todos los componentes o herramientas de la bobina del timer, y entonces ya vuelves a dar clic y arrastras encima del símbolo del timer en la zona de el número de la bobina. Entonces así es como puedes coger cualquier número de timer de los que vemos aquí. ¿Quieres usar el 7? Das clic, ves que se marca en azul y luego arrastras el puntero con la etiqueta y lo sueltas en el número de la bobina. ¿Qué otra cosa o qué otra operación se hace aquí con esta tabla? Bueno, vemos que están marcados aquí un bit marcado como EN, vemos un bit marcado como TT y un bit marcado como DN. Son 3 bits que acompañan al número de referencia de la bobina del timer. Esos 3 bits se refieren a lo siguiente, se refieren a que en el caso particular de los PLCs de Allen Bradley, puedes utilizar eh, contactos eléctricos programados con el timer que tengan funciones adicionales, o que tengan, digamos, un trabajo de respaldo o servir como auxiliares en la tarea del timer, ¿sí? Entonces, puedes usar un bit marcado como N, que no es un bit o no representa un contacto del timer que funcione de la manera tradicional, que espera el retardo de tiempo, pero te puede servir de auxiliar trabajando como relevador. También tienes un bit que está marcado como TT, el cual es un bit auxiliar que te va a servir para visualizar si el timer está en conteo o no está en conteo. Y bueno, viene en la última columna un bit marcado como DN, que es un bit de funcionamiento, ahora sí, de operación de retardo de tiempo. Entonces aquí vemos esa referencia, son abreviaciones. Esas literales son abreviaciones del idioma inglés. EN, DN, TT son abreviaciones de frases o palabras en inglés, las cuales, pues si nos vamos a un diccionario o buscamos una traducción de esas frases, pues tienen una traducción literal de su significado. Entonces, acá lo que nos importa es
cómo manejar ese término desde el punto de vista de la relevación o de los relevadores de control. Ese es digamos, la interpretación que debemos de darle. Entonces, al usar el bit marcado como EN, lo que nos interesa saber es que estamos hablando ahí de un contacto tipo relevador, ¿sí? Un bit, aunque pertenece a un timer, aunque le pertenezca a un timer, es un bit que va a funcionar como relevador de control. Luego viene una indicación marcada como DN. Para la frase done, que pues por ahí lo hemos escuchado muchas veces, que significa que ya se ejecutó, que ya se realizó o que está hecho algo. Y esa indicación, ese bit nos marca que son los bits o los contactos que se utilizarán, o los bits asociados con los contactos con retardo de tiempo, los contactos temporizados de los que hemos estado hablando. Los contactos que van a esperar a que se cumpla un retardo de tiempo para ejecutar la acción de control. Digamos que son los contactos normales que veríamos o que hemos visto, por ejemplo, en el semestre anterior, en los tableros de prácticas con relevadores de tiempo. Son los contactos, digamos, de uso normal, de uso generalizado del timer. Luego viene más abajo otro bit marcado como TT, que utiliza una frase de timer timing dentro de su nomenclatura. Y ese timer, pues lo que nos interesa para la relevación es que esos bits en el timer refiere a contactos de acción inversa a los temporizados, que son los DN, en los cuales pues tendríamos que ver la forma de operar de esos contactos siguiendo el accionamiento de un diagrama de control o un circuito de control. Entonces ahí tendríamos la situación de que si energizas la bobina del timer, los contactos DN, pensando que es un DN de un timer, un delay normal abierto, el contacto DN no cambiaría porque estaría esperando el retardo de tiempo. Bueno, en esas circunstancias, si escoges un contacto abierto también TT, el contacto sí va a switchar, pero se va a mantener en esa condición de switcheo solamente a la respuesta del paso del tiempo. Es decir, si escogimos un preset de 5 segundos y el contacto DN cambió de estado para cerrar, pues entonces el contacto timer lo que hará será abrir, porque ya había cerrado desde el arranque, entonces va a abrir su contacto. Es una forma de interpretar la acción de estos contactos. Y al final, cuando observemos los contactos de un timer, cuando la bobina se queda desenergizada, pues finalmente todos los contactos deberán regresar a su estado normal. Algunos contactos se anticipan o regresan antes a su estado normal, que precisamente eso es lo que hacen los contactos TT. Los contactos TT o los bits de contactos TT, timer timing, regularmente regresan a su estado normal antes que el resto de los contactos. Otra forma de ver el funcionamiento del contacto timer timing o el TT, esos bits de contactos, la función podríamos resumirlo digamos en pocas palabras, de que esos contactos cambian de estado mientras hay conteo. Si no hay conteo, se regresan a su estado normal. Aquí vemos un ejemplo de un programa usando el timer, ¿sí? Vamos a ver en este ejemplo lo que se está representando. Está representando lo siguiente: es un contacto normalmente abierto que va a energizar la bobina de un timer, que va a tener ahí un retardo de 10 segundos. Y en el diagrama escalera se van a usar 3 contactos que le pertenecen al timer, pero de cada uno de los diferentes bits que hemos mencionado, ¿sí? Para energizar 3 cargas o 3 salidas diferentes del PLC, la 0, la 1 y la 2. Esa es la representación de este ejemplo. Entonces ahí tenemos un contacto una entrada física, ¿verdad? La entrada 0, que va a encender
la bobina del timer. Y entonces el timer accionará sus contactos, que en este caso vamos a usar los tres tipos, uno para cada carga de las que habíamos en el diagrama, un contacto con un tipo de bit N, otro contacto con otro bit diferente, el TT, y otro con el bit DN, que es el bit de la operación normal de uso de los timers, ¿verdad? Es lo común. Los otros dos contactos son auxiliares, pero eventualmente les va a tocar a ustedes leer algún programa en el cual se haga uso de esas herramientas. Entonces necesitamos que ustedes sepan qué referencia o qué trabajo están haciendo esos bits en un programa. Entonces vamos a ejecutar o vamos a elaborar ese programa. Entonces para esto vamos a requerir el abrir el programa de Allen Bradley. Entonces hay que localizar ahí el cursor, que es la escalera amarilla, ¿verdad? Que hemos estado mencionando. La escalera amarilla, que es la que representa el software de programación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el cursor. Vamos a dar doble clic. Y ahí aparece ya la hoja de programación. Primero, pues vamos a localizar la zona donde requerimos abrir o elaborar un nuevo proyecto, la hoja en blanco, y ahí aparece la frase new, nuevo. Al darle clic aparece la lista, en este caso una lista abreviada de las opciones de los diferentes tipos de controladores o drives que trae el PLC. En este caso, si recordamos, pues es el PLC Micrologix 1000 DH485, es el que estamos utilizando, ¿sí? Micrologix 1000 DH485. Entonces ahí le damos clic en aceptar, en OK, y ya aparece nuestra ventana de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a utilizar las herramientas. Como primer paso, pues nos conviene agregar el número de peldaños que lleva el programa. Entonces marcamos en la hoja de programación, la hoja destinada o en la zona destinada a la programación, marcamos el escalón que indica el final del programa y vamos a agregar el número de peldaños que requerimos. Entonces, ese primer peldaño sería para, digamos, el timer, y luego un peldaño para un contacto de una salida, luego el de la segunda salida y luego el de la tercera salida. Los tres contactos con sus tres salidas. Así quedaría un programa con 4 peldaños, que es el que veíamos ahorita en la presentación. ¿Sí? Este ejemplo de aquí. Entonces tenemos los 4 peldaños, el del timer y el de los 3 contactos con sus 3 cargas eléctricas. Entonces vamos a ir agregando los componentes. Vamos a agregar el contacto abierto de la entrada y luego los contactos abiertos de los 3 contactos del timer que vamos a usar en este ejemplo. Luego pues vamos a ubicar las bobinas, las cargas eléctricas, las salidas físicas que va a llevar el programa, ¿sí? Entonces localizamos
el símbolo o la zona donde está la salida y vamos a agregarlas al diagrama escalera. Son 3 salidas, una para cada contacto del timer. Ahí tenemos ya las 3 salidas. Y vamos a agregar también la bobina del timer. Entonces ahí le damos clic al menú Timer Counter. Ahorita estamos en el menú de User. Nos vamos al menú Timer Counter que mencionábamos ahorita. Y la primera herramienta de arriba, del lado izquierdo, pues ahí les representa lo que mencionábamos, ¿verdad? El timer on delay. Entonces le vamos a dar clic a esa herramienta y la vamos a ubicar en el diagrama escalera. Y ahí queda ya ubicada la dirección de esa salida con los datos que se deben de configurar. Entonces vamos a empezar a elaborar el direccionamiento de los componentes. Entonces vamos a empezar por configurar la entrada que tenemos ahí como parte del programa. Entonces vamos a ubicar las entradas. Vamos como input, abrimos la tabla y vamos a seleccionar la dirección de la entrada. En este caso vamos a usar la entrada 0. Luego nos vamos a las salidas y lo que haremos será también configurar las 3 salidas que tenemos ahí en el ejemplo. La salida 0, la salida 1 y la salida 2. Entonces ahí ya tenemos la configuración de las salidas. Bien, entonces ahora el paso que sigue es configurar la bobina del timer. Y los contactos del timer. Vamos a acomodar la hoja. Ahí está. Bien, entonces para poder configurar la bobina y sus contactos, vamos a abrir la tabla del timer. Entonces nos vamos aquí a las herramientas y localizamos la tabla T4 Timer. Y ahí vamos a dar doble clic y se abre la tabla con el listado que veíamos ahorita en las proyecciones anteriores del número de la bobina del timer. Entonces aquí, por ejemplo, nos piden el timer. Bueno, bien, si para seguir el ejemplo como viene ahí, vamos a ubicar la bobina del timer, la bobina número 4, perdón, la bobina número 0, que es el dato que nos piden configurar ahí en el ejemplo. Entonces vamos a usar esa dirección, la dirección 0, ¿sí? Para que vaya igual que el ejemplo que acabamos de ver. Entonces damos clic en el número de la bobina y luego, ya que está marcado los componentes que le pertenecen a esa bobina, lo arrastramos hacia la zona de programación y se va a ver ahí una marca de color verde, y en ese momento que veas la marca sueltas el puntero y ya quedó hecha la configuración de la dirección o el número de referencia para
la bobina para la bobina del timer, ¿sí? Ahí ya quedó como T4 2.0, ya quedó configurado. Ahora vamos a dar la configuración para los contactos del timer. Entonces vamos a posicionarnos aquí un poco más cerca de esa zona, y lo que vamos a hacer es escoger los bits, pero los bits deben de estar seleccionados de manera independiente. Entonces aquí estoy en el bit EN, ahí ya lo tengo seleccionado en forma independiente y ya lo puedo arrastrar hacia el componente, al contacto. Entonces al soltar ahí el puntero, ya queda establecida la dirección o el tipo de accionamiento para ese contacto. Luego vamos al segundo bit, el bit TT, lo seleccionamos, lo arrastramos y lo direccionamos. Es el segundo bit TT, y vamos ahora al tercer bit, que es el bit DN. Y ahí ya tenemos configurados los tres contactos. Entonces ya ahí ya casi tenemos listo nuestro programa. El siguiente paso es ponerle un preset, un tiempo de retardo al timer. Entonces vamos a establecer ahí un retardo de tiempo de 15 segundos. Esto para alcanzar a ver el accionamiento de los contactos y de tener suficiente tiempo para darle la lectura. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos ahí el preset establecido, pues nos vamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo que tenemos que hacer es enviar el programa hacia el PLC. Es decir, vamos a cargar el programa. Entonces ahí nos vamos al menú donde dice offline, escogemos la punta de flecha y luego seleccionamos download, y ahí lo que haremos es enviar el programa a el PLC. Vamos a ponerle aquí un número, un nombre de referencia al programa, porque aparece sin título, ¿sí? Entonces vamos a escribirle allí un título al programa. Y le ponemos guardar. Ya que se grabó el nombre del programa, me están marcando aquí lo que sería la comparativa. ¿La comparativa de qué? La comparativa de el tipo de controlador que utilicé o que seleccioné en la lista cuando estaba haciendo el programa, comparado contra o para donde lo quiero yo enviar. Me dicen, bueno, lo estás enviando para un PLC Microgis 1000 de H485 con controlador AB de F1-1. Entonces vemos que las referencias son las mismas. Me pregunta, ¿estás seguro que quieres cargar descargar hacia el procesador? Pues le ponemos que sí. Luego acá me hace otra pregunta en un cuadro de diálogo que me dice que el procesador está en el modo run. Entonces, en modo run ningún PLC te deja cargar el programa, tiene que estar en el modo de programación. Entonces, como este PLC marca que está en run, pues no puedo cargar el programa. Entonces me dice abajo una pregunta, dice, ¿el procesador puede ser switchado al modo de programación o va a ser switchado al modo de programación? ¿Quieres continuar? Pues le ponemos que sí. Y entonces ya al switchar al modo de programación se ejecuta el proceso de carga. Ahí vemos la barra animada que me indica
que se está cargando el programa. Y luego acá me pregunta, ¿quieres regresar al modo run? Pues sí, ¿verdad? Para verificar el funcionamiento de este programa que estamos enviando hacia el PLC. Entonces ya switchamos el PLC al modo run y ahora me preguntan si quiero ponerme en línea. Es decir, si quiero ver en el monitor los eventos que esté ejecutando el PLC, pues le ponemos que sí también. Entonces ahí vemos que el PLC está en modo run, vemos que estamos en línea porque está aquí la animación activada y vemos también que estamos en modo run porque los largueros del diagrama escalera se han coloreado en tono verde, indicando que ya estamos precisamente en el modo run. Entonces ahora ya como paso final, pues vamos a verificar el funcionamiento del programa.